Estamos siendo bendecidos por el Señor, aunque haya mucho calor, ¿verdad? La verdad es que no nos podemos quejar. Dios es bueno y siempre nos bendice. Vamos a orarle al Señor así como estamos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias porque tú eres el único que merece toda la alabanza, Señor, todo el honor, a ti toda la gloria, Señor, y permite que veamos, Señor, la cruz una vez más. Permite que vengamos esta mañana para arrojarnos a tus pies, Señor, y besarlos y honrarte, Señor, y bendecirte. Tú eres el todopoderoso, hacedor de maravillas, Señor. Te rogamos que nos bendigas en la predicación, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos son papás? ¿Cuántos tienen la dicha de ser padres? Alcen la mano, por favor. Amén. Gloria a Dios. Somos, ¿verdad? Es una bendición ser papá, ¿sí o no? Y si no eres papá, a lo menos un papá, en mi caso, que no vive mi padre, pero claro que se le extraña. Yo creo que ningún hijo puede decir, no, pues yo ya me olvidé de mi papá. Yo creo que hay un vacío allá, siempre va a haber, del papá que ya partió, de que ya murió. Y siempre va a haber un vacío, es un lugar que nadie puede ocupar más que nuestro Padre. Pero también hay otro aspecto, el otro lado de la moneda, porque no todos pueden decir, qué bendición fue mi Padre. No todos pueden decir eso. Porque hay papás que no temen a Dios quizás, o no saben del Señor, no supieron cómo hacerle, y no amaron a sus hijos como dice la Biblia. El sermón de esta mañana tiene dos propósitos básicos. El primero es que usted salga de esta mañana amando más a Dios Padre y que usted conozca más de Dios Padre. Esa es una de las ideas básicas del sermón. A lo largo del sermón es que usted conozca más y salga de este lugar conociendo más al Dios que es Padre, el Padre de Cristo. Por cierto, el Evangelio de Juan, usted lo debe leer al igual que yo y anotar las veces que aparece Padre. Y desde el capítulo 1 habla del Padre. Y se va en todos los capítulos hasta este capítulo que nos toca ver, una noche antes de la cruz. De hecho, el capítulo 14 del Evangelio de Juan, subráyelo en casa, no ahorita. Subraye o como quiera marcar, va a ver las veces que aparece la palabra Padre. Es el capítulo donde más veces se repite la palabra Padre. Así que la intención en esta mañana es que usted conozca más al Padre, a Dios Padre. Pero en segundo lugar, sirve de tarea para nosotros que somos papás de aprender cómo ser mejores padres. Los que tenemos todavía la dicha de tener hijos, cómo ser un papá de acuerdo a la Escritura. Creo que muchos escritores se han equivocado porque han escrito lo siguiente. Dicen, por ahí hay unos escritos, no sé cómo ser papá. Y yo quiero decirle que hay una manera de saber cómo ser un excelente padre. La manera es que usted conozca a Dios Padre. Hemos hablado a lo largo de estas semanas de la oración, hemos hablado de la palabra del Señor, hemos hablado del Espíritu Santo y esta mañana nos toca hablar acerca del Padre, de Dios. Como Cristo tuvo y ha tenido una estrecha, una perfecta relación con su Padre. ¿Sabe usted que no va a haber en las Escrituras, en la Biblia, que Cristo hable mal de su Padre? Siempre son honra al Padre, siempre son bienaventuranzas, son dichos preciosos, siempre honrando a su Padre, dándole lugar a su Padre. Pero creo que hay una tercera vertiente que puede salir de esta mañana. La tercera vertiente es la que estoy mencionando. Cómo ustedes y yo, que somos hijos, ahora en mi caso no se puede, pero cómo usted puede salir de este culto esta mañana conociendo más y amando más al Padre, pero de manera muy práctica, cómo usted como hijo, cómo puede salir amando a su Padre terrenal. Cómo puede salir esta mañana de este culto. Realmente yo no sé de los que están aquí, pero dando un beso a su Padre, ¿no le va a hacer menos hombre darle un beso a su Padre? O los padres amando más a sus hijos. Entonces vale la pena poner atención al texto bíblico esta mañana, porque creo que podemos aprender muchísimo. En el capítulo 15, versículo 1, capítulo 15 del Evangelio de Juan, voy a leer la Nueva Traducción Viviente.
Hermanos, este episodio bíblico se dio una noche antes de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Bueno, fue unos minutos después, un tiempo después, no mucho. Fue esa noche misma de la Cena del Señor. De hecho, Judas no escuchó el capítulo 15 de Juan, porque Judas salió para vender al maestro, ¿se acuerda usted? Entonces en este capítulo es una noche antes de ir a la cruz. Entonces imagínense, está el cordero que habían degustado, las hierbas amargas, está el jugo de la vid, está el pan sin levadura, lo que él toma el pan y toma el jugo, y está la celebración de la cena, de la Santa Cena. Por algo comienza diciendo esto. Está pensando en la mesa de la Cena del Señor y entonces lanza esta analogía, esta manera de describir una verdad sólida, como de manera magistral lo hizo Cristo, por parábolas, por medio de gráficos como el del buen sembrador. Y dice la Escritura, dice Cristo, y esta, por cierto, de las 7 veces que Cristo dice yo soy, esta es la última. Él dijo yo soy la puerta, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la última de las 7 veces que dice el Señor yo soy. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Cómo se llama Dios Padre en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es su nombre? Me preguntaban esta mañana. Bueno, cuando Moisés va a presentarse ante Faraón, entonces le dice Moisés a Dios, mira Dios, ¿cómo le voy a decir? ¿En qué nombre voy a ir? Y entonces Dios Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Que si bien nosotros en nuestras traducciones le pusieron vocales, y en otras versiones dice Yahvé, en otras versiones dice Jehová, pero su nombre, el nombre de Dios es yo soy. Así se llama. Yo soy, el que soy. Los estudiosos le llaman el tetragramatón, pero no vamos a entrar en esos detalles, no es el punto. Pero el nombre de Dios es yo soy. Y si usted se da cuenta, es que dice Cristo en estas últimas horas de vida, Él dice yo soy. Otra vez diciendo yo soy, el mismo nombre del Antiguo Testamento, yo soy. Yo soy ¿qué? La vid verdadera. Está
Cristo piensa en su Padre. Cuando estamos leyendo esto, Cristo ama a su Padre. Yo me pregunto esta mañana, usted joven, señorita, adulto, ¿ama a su Padre? Hace muchos años, algunos de ustedes no habían nacido. Es más, sus papás creo que ni eran novios, ni se conocían, creo que estaban en la prepa secundaria, o estaban jugando brincasoga o con una llanta de bicicleta antigua, con un palito ahí. Pero hace muchos años, en la época de nuestro hermano Eric, cuando era un baterista profesional de ese tiempo, no lo ha dejado de ser, nomás que le da chance a los demás como yo, ¿verdad, hermano? Vino un predicador, Fernando Banjoni, vino acá a Mérida, y una campaña muy hermosa, una campaña evangelística. Pero él decía esta anécdota, él decía que llegó, creo que en su iglesia, una muchacha que estaba inválida. Estaba en silla de ruedas, no podía dar un paso. Y cuando habló con el hermano Banjoni, le hizo una pregunta, la misma que yo acabo de hacer esta mañana, este día. Yo pregunto a los hijos, ¿usted ama a su padre? ¿Ama usted a su padre? Y la muchacha inválida empezó a llorar, y un coraje, un odio, una rabia. Y dijo, odio a mi padre, odio a mi padre. Le hablaron del evangelio, de la gracia del perdón. Porque hay una sola cosa que un hijo puede, si un padre fue malo, hay un solo camino, que es perdonar. Entonces, la muchacha, después de escuchar el evangelio de la gracia del Señor, dijo, amo a mi padre. Empezó a llorar amargamente. ¿Y sabe qué? Salió caminando, porque el odio enferma, acaba. Mis queridos hermanos, yo veo en el evangelio, yo veo a la luz del Nuevo Testamento, que Cristo piensa en su Padre. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Wow. Si se da cuenta cómo Cristo piensa en su Padre, cómo Cristo ama a su Padre. No puede hacer nada sin el Padre. Es más, Cristo posee un gozo pleno de su Padre y con su Padre, se goza de estar con su Padre. Yo me pregunto si los papás disfrutamos un tiempo de realmente gozo con nuestros hijos. Yo me pregunto si hay hijos acá que gozan, que pueden abrirse con su padre y decirle las tremendas batallas espirituales e incluso las caídas que nuestros hijos tienen. Muchos de nosotros, nuestros padres no conocieron en el evangelio y no nos criaron en los caminos del Señor, y no tuvimos la dicha de ir a ellos para recurrir en lágrimas para decir que nos ayuden. Pero es la otra vertiente que quiero explicarles. Si no tuviste un padre así, que tema a Dios, si no tienes un padre que teme a Dios, quiero decirte esta mañana que hay un Padre eterno que está listo para amarte, listo para abrazarte, listo para perdonarte, listo para limpiar tus pecados. Hay un Padre que no sabe fallar como nosotros los papás. Hay un Padre que tiene cuidado de sus hijos, y ese es Dios Padre. Es precisamente al cual está diciendo Cristo: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Si no tienes un padre de esas características, solo un hijo de Dios, un creyente verdadero puede seguir teniendo un padre de amor, un padre de misericordia que no te va a echar fuera. Dice Cristo: el que a mí viene no le echo fuera. En el cual tú puedes decirle lo que sientes, decirle lo que sufres, decirle que te ayude. Él es tu Padre si eres un verdadero hijo de Dios.
aunque no tengas un padre con las cualidades que estoy diciendo. ¿Sí se dan cuenta esta mañana cómo usted puede conocer más a Dios? ¿Sí se da cuenta cómo esto es tremendamente radical, revolucionario para los que somos papás? De suplicarle la gracia del Señor para ser los padres que debemos de ser. Y para ser tú el hijo que debe ser con su padre, a pesar de. Cristo le da un lugar honroso a su Padre, da un lugar único y especial a su Padre. Nunca jamás, nunca jamás, nunca vamos a ver en la Biblia que Cristo hable mal de su Padre. No lo va a ver de Génesis hasta Apocalipsis, porque no hay tal discordia. No hay nada que Cristo tenga contra su Padre. No hay nada que no pueda decir que no sea bueno, que no sea grato, que no sea deleitoso acerca de su Padre. La pregunta, quizás la segunda pregunta: ¿puedes tú decir algo bueno de tu padre? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que podemos decir buenas de nuestros padres, aunque no fueron los mejores padres. Hay muchos recuerdos que yo tengo de mi padre, y seguramente ustedes tienen buenos recuerdos de sus padres. Y hermanos, esto será lo que valdrá la pena. La verdad es que nada de sus esfuerzos titánicos por dejarles una mejor economía, nada de sus esfuerzos titánicos por pasar, incluso no estar en su casa, no va a impactar tanto como ser un buen padre. Nada va a impactar sino usted ser un buen padre. Es más, yo diría que revierta usted su manera de pensar, tantas horas de trabajo y no estar con su esposa y sus hijos. Sí, va a ganar menos, va a tener la dicha, va a tener el privilegio, va a tener el honor alto y el privilegio único de haber impactado a sus hijos. Salomón tenía razón. Mejor es un bocado seco y en paz
tiene que subrayar. El que no produce fruto y el que sí da fruto. El Padre corta la que no produce y poda. Hay una diferencia aquí abismal. Una cosa es cortar y otra cosa es podar. Puede uno cortar el árbol, ¿y qué significa eso? No más árbol. Pero si yo podo el árbol, es otra cosa. Y es lo que está diciendo Cristo. Mi Padre es el que corta el que no da fruto y poda el que da fruto, para que dé aún más. Ustedes, y eso es hermosísimo, está pensando incluso, hermanos, Cristo está pensando en los 12. Está diciéndole, el que ha sido cortado, ¿quién era? ¿Quién fue el que? Claro, Judas, por supuesto que fue Judas. Es el que no producía fruto. Ahora dime una cosa. Parecía que pertenecía a la vid, ¿verdad? 3 años aparentando ser de la vid. ¿Había fruto en la vida de Judas? Parecía que era parte de la vid, pero no era parte de la vid. Mire que dice el versículo 11, ya no está Judas y dice, ustedes ya han sido ¿qué? Podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Estaba Judas en este momento? No. Ustedes los 11, ustedes ya fueron podados y han sido purificados por el mensaje que les di. John MacArthur, en su comentario del Evangelio capítulo 15 de Juan, dice, y yo estoy totalmente de acuerdo a la luz de la Biblia, no hay cristiano infructuoso. ¿Cómo está eso? No hay cristiano infructuoso, porque un cristiano da fruto. No puede ser cristiano y no dar fruto. Porque el texto bíblico dice que el Padre lo corta, no das fruto. ¿Se acuerdan ustedes de la higuera que Cristo iba a recoger fruto y vio que no había fruto? ¿Y qué pasó? La maldijo. No vas a dar jamás fruto. No tenía fruto. Al siguiente día la higuera estaba seca. Él quería comer un higo. No hay cristiano infructuoso. El cristiano da fruto. Da fruto. Algo de fruto hay en el cristiano verdadero. En otras palabras, tampoco es bíblico el concepto del cristiano carnal. Algunos han desarrollado incluso un tema hablando de el incrédulo, el cristiano carnal y el cristiano espiritual, e incluso lo han graficado de alguna forma, han hecho dibujos dando a entender que sí hay un cristiano carnal. Ponen, por ejemplo, un corazón y la cruz fuera del corazón. En otro dibujo aparece el corazón mismo y la cruz en un lado. Y la otra faceta es un corazón y la cruz en el centro. Pero a la luz de la Biblia no existe el en medio. O sea, no se puede ser cristiano y no dar fruto. No se puede. Porque el cristiano da fruto y el cristiano es podado. El cristiano es limpiado. La rama que somos nosotros, y sabe, además voy a decirles algo, nosotros somos ramas injertadas. ¿Sí? Entendemos lo que es el injerto. Bueno, aquí no hay muchos o no hay gente de campo, estamos ahorita en la ciudad, pero tenemos ideas. Un injerto se agarra el árbol, alguien aquí es agrónomo que por favor me corrija. Y entiendo que se le hace un corte y viene una planta externa,
y se coloca en la, ¿verdad? En el árbol se le pone tierra y se le amarra. Entonces se hace un injerto, sale una mejor planta. Hermanos míos, usted si es hijo de Dios es injerto. ¿Cómo que soy injerto? Sí, porque no es judío de sangre. Somos judíos espiritualmente, somos gentiles que fuimos injertados a la vid. Pero eso no me preocupa porque ya somos de la vid. El punto es que la Escritura dice lo siguiente: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que dan fruto. El creyente verdadero da fruto. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Un creyente verdadero va a dar fruto. No puede ser cristiano sin fruto. No existe eso en la Biblia. Es más, Gálatas 5 versículo 19 dice: mas el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. O sea, un cristiano tiene al Espíritu Santo y el fruto, el resultado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted es creyente verdadero, usted tiene eso en su vida. Y es lo que nos ha cambiado. No somos quizás, como dice John Piper, no somos lo que deberíamos ser. Hay que reconocerlo humildemente. No somos lo que deberíamos ser. A lo mejor usted y yo deberíamos ser mejores cristianos, ¿sí o no? A lo mejor usted y yo deberíamos ser más piadosos en nuestra vida cristiana. A lo mejor usted deberíamos ser más fieles en nuestra vida cristiana. Tenemos que reconocerlo. No somos lo que deberíamos ser. Nada más la segunda parte me gusta más que la primera. Pero no somos nunca más lo que fuimos antes. Me encanta eso. No somos lo que deberíamos ser, pero nunca más seremos como antes fuimos. Y es por la gracia del Evangelio. Es porque el Señor nos ha injertado en la vid, nos ha podado, nos ha limpiado por el mensaje que hemos escuchado de Él. Está hablando siempre del Padre, está hablando de la obra del Padre. ¿Quién le injertó a usted? El Padre. ¿Quién le ha podado a usted y a mí? Nos sigue podando, nos sigue podando, nos ha limpiado. Es el Padre. Está hablando bien de su Padre, está hablando de la obra de su Padre. Pero óigame bien esto, hermanos. Y eso es para un autoanálisis, una autoevaluación. Ya que no nos gusta que nos evalúen, ¿verdad? Mejor lo hacemos nosotros pero hágala honestamente, ¿verdad? Porque si me autoevalúo así como con chafa, pues no. Mejor me autoevalúo objetivamente, ¿no? En qué estoy mal, en qué estoy fallando, en qué estoy equivocado. Como decía el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame. El Salmo 119:9 no dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿No acaso el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿dónde? Mi camino, ¿verdad? Bien, sería bueno examinar la siguiente frase: no dar fruto en su vida espiritual, no dar fruto es la evidencia clara de no ser parte de la vid. Si no hay fruto en su vida, en alguna área, hermanos, porque todo creyente verdadero produce fruto. Pero si no hay fruto en su vida, probablemente lo más seguro y certero es que usted no es de la vid. Pero ¿y cómo? Porque un creyente verdadero da fruto. Por eso es un autoanálisis.
no puede dar fruto. No puede dar fruto. Porque no ha creído en el Evangelio de Jesucristo. No puede dar fruto, es imposible. Me acuerdo lo que uno de los evangelios describe, que el hombre que logra objetivos personales es como aquel que limpió su casa, pudo vencer al maligno. Es como quien barre su casa, la deja limpia, puertas abiertas, sale el enemigo. Y entonces dice la Biblia que va a buscar, el enemigo anda deambulando, que es el diablo o los demonios, andan deambulando. Entonces se le acuerda al demonio, ¿no? Volveré a mi casa de donde salí. Y dice que agarra a 7 peores espíritus que él. Y cuando llega a su casa la encuentra barrida, vacía. Y entran a él. Y el postrer estado, que quiere decir el último estado, viene a ser peor que el primero. Habrá gente que habrá vencido algún tipo de pecado en su vida. Quizás ha dejado el alcohol así con mucha fuerza de voluntad. Quizás ha dejado las drogas o algún tipo de pecado por sí, así por su voluntad. Pero es una casa vacía. Solo el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Solo el Evangelio. Ahora, ¿por qué esa persona no dio fruto? Porque la casa estaba vacía, no estaba Cristo. Porque donde está Cristo, hermanos, puede ser que usted y yo nos desalentemos, puede ser que usted y yo nos debilitemos espiritualmente, puede ser que usted y yo incluso caigamos y pecamos contra Dios. Pero tal cual el armiño, que es un animal blanco y de mucho precio por su piel, se hacen bolsas de él. La única manera de matar a ese animal es ahuyentándole y en la entrada de la cueva ponerle lodo. Y ese animal prefiere morir que ensuciarse. Un creyente verdadero podrá estar débil. Un creyente verdadero podrá incluso fallarle al Señor. Un creyente verdadero quizás hasta pecamos contra Dios, pero hermanos, ya jamás lo vamos a disfrutar como antes. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros dará fruto de arrepentimiento. Porque es la tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento. Y el Espíritu Santo, tomando su palabra, nos va a decir: ¿cómo es posible que estás haciendo esto? ¿Cómo es posible que estás aquí otra vez? Y no lo vamos a disfrutar como antes. No como el cerdo o como el perro que dice Pedro, como el perro que vuelve a su vómito. No es desagradable esta descripción, no es agradable esta descripción. O la puerca lavada en el lodo. Un cerdo usted lo puede tener de mascota, le puede poner el perfume Chanel número no sé cuál, puede ponerle talco Menen, dele chance y póngale un lodo. Puede comer hasta con cubiertos en su casa, nada más póngale un lodo enfrente. Se llama cerdo y se llama cochino. Ese es su nombre, su naturaleza es cerdo. Se va a revolcar, lo va a disfrutar. ¡Wow! Es una alberca increíble de lodo. El que no da fruto va a disfrutar sus pecados. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Estamos hablando de Dios Padre. Estamos hablando que Él es el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Eso dice el Señor. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Un creyente verdadero, hermanos, va a producir, Dios lo va a cambiar, nos va a seguir cambiando.
Y yo lo he dicho en alguna ocasión aquí, no vienen aquí volando con sus alas celestiales. ¿O sí? ¿Alguien vino así esta mañana? No. Esta es una comunidad de pecadores que se han arrepentido, que Dios sigue transformando. No va a encontrar acá una iglesia perfecta, es una iglesia imperfecta, es la novia de Cristo, es la esposa del Cordero. Es la iglesia llena de pecadores que buscamos la gracia del Señor. Pero cheque bien si es rama, cheque bien si usted está injertado. Porque el creyente verdadero da fruto. Usted va a venir voluntariamente a la iglesia, no por consigna, no obligado. Quizá vamos a luchar, quizá va a luchar usted con el sueño, con qué sé yo, un deseo, porque el Espíritu Santo vive dentro de usted y usted va a querer venir a su iglesia. Va a querer incluso servir en su iglesia local. Va a querer ser parte de este proyecto. ¿Sí escucharon la cifra que dio Nicole? Más de la mitad del mundo no han escuchado ni la primera venida de Cristo. Ni la primera venida de Cristo. Ni siquiera la primera venida de Cristo. Más de la mitad de la población del mundo. ¿Usted puede imaginarse eso? Un creyente verdadero le va a cargar eso en su corazón. Por eso dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Está hablando de su Padre. Y es de la idea que conozcamos más a Dios Padre. Él es el que corta al que no da fruto, pero poda. Y esa parte, esa idea de podar, son las cosas que no nos gustan, pero que son buenas para nuestra alma. La idea de podar, quizás uno dice: bueno, ¿y por qué me quitan esto? ¿Por qué me frenan? ¿Por qué me limitan? ¿Por qué me está podando el Señor? Es que no nos hemos dado cuenta que el Señor quiere que usted y yo produzcamos más fruto. Porque el texto dice: para que den aún más. Es necesario que Él nos pode, que Él vaya trabajando en nuestra vida para que usted y yo demos más. Quizá un hermano acá da su tiempo al Señor. Yo veo que hay muchos hermanos que aquí están dando su tiempo al Señor. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que dé más de su tiempo. Quizá hay hermanos aquí que ya dieron su vida a Cristo, pero ¿sabe qué quiere el Señor? Que dé más de su vida a Cristo. ¿Sabe? A lo mejor aquí hay hermanos que dan sus recursos al Señor a través de sus ofrendas, sus diezmos. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que demos más fruto. Usted a lo mejor es un creyente que tiene gozo. ¿Sabe qué? Bueno, Dios quiere podarnos para que tengamos más gozo delante de Él. Ejemplo, Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice: así que ofrezcamos a Dios, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Eso significa que usted debe alabar al Señor independientemente de las circunstancias. Y si hablamos del Padre y del Hijo, usted debe amar a su Padre independientemente de que su Padre sea un mal Padre. Independientemente del mal padre que uno pueda tener. Eso es sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Filipenses capítulo 4 versículo 17 decía Pablo: no es que busque dádivas, no estoy buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, el Señor quiere podar nuestra vida para que demos más y más y más de nosotros, más de nuestro tiempo, más de nuestros talentos al Señor, más de todo. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Esta mañana vayamos a casa orando al Señor y meditando. Y antes de ir, quizás
Valdría la pena que usted piense en la relación de Dios Padre y su Hijo. Una relación perfecta, sublime, maravillosa, incomparable. Por eso, imagínese el dolor de Cristo teniendo una íntima relación perfecta, armoniosa con su Padre, sin defecto alguno. Cuando cargaba el pecado suyo y el mío, su Padre le dio la espalda. Su Padre lo dejó, lo abandonó. Imagínese el dolor, más allá de los clavos, más allá de los puñetazos, más allá de los golpes, más allá de las injurias, más allá de la mofa que hicieron, más allá de su propia desnudez. Su Padre le abandonó. Una sola razón: por sus pecados, por los míos. Por eso Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios Padre le dio la espalda a su Hijo unigénito en un momento en la eternidad para salvar nuestras almas de la condenación eterna, para salvarnos de la ira de Dios que cayó sobre su propio Hijo. De tal modo y de tal manera que vengamos al arrepentimiento. De tal modo y de tal manera que entendamos que Dios Padre ama a su Hijo y el Hijo ama a su Padre. ¿Puede usted y yo aplicarlo de una manera tan práctica esta mañana? Rogando al Señor ser el papá que Dios desea que sea usted. Hijos, amen a sus padres. Pidan perdón si es necesario. No importa cómo sean sus padres, que Dios empiece a trabajar en su corazón. Y si tú no tienes papá, si tú no tuviste un buen padre, puedes arrojarte a los brazos de Dios Padre y saber que Él no te va a dejar mal. Saber que Él no te va a defraudar. Saber que Él no va a abusar de ti. Porque es un Padre santo. Es un Padre amoroso. Es un Padre sublime que ama a los suyos. Que Dios les bendiga.